nombre es Alejandro Trejo, soy un estudiante de cuarto semestre en la Facultad de Medicina. Mi nombre es Camila Andrea Betancourt Alfonso, pertenezco a la Facultad de Medicina y soy de sexto semestre. Mi nombre es Lizeth Díaz y yo soy de medicina de cuarto semestre. Mi nombre es Juan Camilo Liano, soy estudiante de medicina del quinto semestre. Bueno, para empezar a contextualizarles un poco de cuál fue la noticia que nosotros elegimos una noticia donde podemos evidenciar trato deshumanizado a pacientes mayores de 80 años. ¿Qué pasa con la historia? Los mayores de 80 años tuvieron que hacer largas filas y esperar muchísimas horas para poder ser inmunizados. El gobierno estableció cierto orden en los pacientes para que nadie se quede sin inmunización. ¿Qué pasa? En la etapa 1 están los pacientes mayores de 80 años con comorbilidades y factores de riesgo. Y casi muchísimas horas para que les pudieran solucionar el tema de la inmunización. Inmunizados. ¿Qué pasa? Cuando los pacientes se acercaron allá empezaron a decirles que ellos no eran vacunados en ese lugar y los pacientes tuvieron que esperar de pie y tuvieron que esperar en el suelo en una de las IPS más reconocidas acá en Colombia, que es la EPS Viva 1A en Chapinero. Empezaron a citar a los adultos mayores de 80 años para que ellos pudieran ser inmunizados. Se supone que los pacientes tenían que esperar a que sus EPS e IPS se comunicaran con ellos para que les dieran la hora, cita y fecha exacta de la inmunización. Entonces, el humanizado no se puede cambiar, ya que los adultos mayores tuvieron que pasar por condiciones fatales para que los pudieran inmunizar en ese día. Los gestores de convivencia y el secretario de salud, al ver la aglomeración de esta IPS, lo que hicieron fue llamar para que pudieran traer más vacunas y todos los adultos mayores en ese momento pudieran ser vacunados. Pero igual, los acompañantes también se desesperan. Sillas de ruedas, aparte no obstante a eso, la aglomeración va a ser mucho mayor y el riesgo de contagio puede triplicarse. ¿Por qué? Porque ellos también llevan a sus acompañantes y es aquí donde nosotros evidenciamos más deshumanización con los pacientes mayores de 80 años, ya que ellos no están muchas veces en condiciones para esperar tan largas filas y esperar tantas horas. Hay personas que van en muletas y en nuestra noticia podemos evidenciar que hubo EPS e IPS específicas donde no tuvieron el orden correcto para llamar a los pacientes y, primero, se juntaron aglomeraciones. Segundo, los adultos mayores. Una de las posibles propuestas que se pueden plantear en este tipo de situaciones para mejorarlas o preferiblemente evitarlas es una mayor organización, una mayor velocidad en la toma de decisiones y una mayor información o forma de brindar información hacia las personas por parte de la propia EPS o sistema de salud. Como se mencionó anteriormente, se genera una aglomeración de personas conformada por adultos mayores y sus acompañantes debido a un correo o mensaje no oficial en los cuales se les estaba citando a cierta hora y a cierta EPS para que los adultos mayores fueran vacunados. Al no ser oficial, los adultos mayores tuvieron que esperar durante varias horas para ser atendidos, incluso cuando llegaron a la hora en las que habían sido citados. Esto puede mejorarse, puede evitarse con una mayor organización por parte del propio sistema de salud, obviamente investigando de dónde salió ese mensaje y una mayor forma de brindar la información a las personas. Si se les hubiera informado a los adultos mayores y a sus acompañantes, que por lo general los acompañantes están cuidando de ese adulto mayor, que solo por medio de la página oficial se puede consultar sobre la citación de ese adulto mayor para su correspondiente dosis, no hubieran tenido en cuenta o no hubieran hecho caso a ese correo, el cual les llegó por medio virtual avisándoles de que tienen que llegar a cierta hora. Si bien al final se tomó la decisión de que se incrementaron las dosis en ese sitio para que esos adultos mayores pudieran estar vacunados y no hubieran puesto en riesgo su salud al romper la cuarentena para nada, fue muy lenta la velocidad de reacción para tomar ese tipo de decisiones. Los adultos mayores estuvieron afuera durante varias horas esperando a ser atendidos.
con lo cual se debe tener en cuenta esas velocidades de reacción. No pueden permitir que esas situaciones se continúen presentando y esas desinformaciones. Si se informa bien a los pacientes, a las personas, y si se tiene una mejor organización, se puede mejorar estas situaciones. Dicho anteriormente por mi compañero, la organización debió ser un ítem muy importante y se debió cambiar inmediatamente. La organización en cuanto a que hubo un mensaje erróneo que provocó que adultos mayores se expusieran y tuvieran un alto riesgo, que familias no estuvieran informadas adecuadamente de la agendación, provocó que se hicieran filas enormes en centros de salud. Llegaron las vacunas a Colombia y las filas empezaron. Hubo una falta de organización previa, falta de información del paciente, de los familiares del paciente. No hubo una organización clara. Se debió cambiar ese ítem, ese factor. Además, no hubo un control, debido a que el día de la vacunación se alargaron las filas, pero no solo incluían a pacientes mayores de 80 años, sino que también incluían familiares. Y no era solo uno o dos familiares, era una familia completa. Entonces, esto provocó que las filas crecieran y crecieran y crecieran, no solo por adultos mayores, sino que por familiares, causando así pues el alto riesgo al paciente de 80 años, una exposición muy grande frente a este. Debe haber un control frente a eso en la fila. Y si los centros de salud no tenían esa posibilidad de tener ese control, debieron intervenir la policía para tener ese control y que en la fila hubiera únicamente un solo familiar acompañando al paciente. Otra cosa que se puede haber planteado fue que una reacción inmediata del centro de salud debió ser modificada para tener ese control. Fue haber vacunado a la mitad y dar prioridad a los pacientes que no pudieron o no tuvieron la suerte de vacunarse. Todo para llevar un control y que no hubiera un riesgo alto para los pacientes. Con base en nuestra noticia, que los adultos mayores tuvieron que hacer filas antes de ser vacunados en Bogotá, nosotros encontramos que con respecto a las disciplinas o a los seguimientos de disciplina que debemos tener en cuenta, fueron infringidas algunas normatividades debido a que los adultos mayores debían haber resguardado sus protocolos de bioseguridad previos a la vacunación. No debió haber tanta aglomeración de gente, no debió haber sido un espacio al aire libre, un espacio de largas horas, de largo tiempo, de pie para adultos mayores. Debido a esto encontramos que con respecto a los conceptos de las lecturas se da una baja calidad de la salud, del servicio de salud para los pacientes, debido a que no se tiene en cuenta el tiempo de espera, no se tiene en cuenta el modo de espera y no se tiene en cuenta las características del espacio en el que los pacientes están esperando. Por otro lado, hay una deshumanización debido a que no se tiene en cuenta que son pacientes de larga edad, de gran edad, de edad avanzada, que están esperando pues ansiosamente por una vacuna, por una respuesta. También se tiene en cuenta que hay una vulnerabilidad a la dignidad de los pacientes debido a lo mismo, debido a que se les somete a largos tiempos de espera, y aparte de eso hubo una falsa noticia por lo mismo que llegaron pacientes que no debían ser citados, que no debían a ser vacunados en sitios, lugares y en días que no les correspondían. Por ende se ve una vulnerabilidad también a la dignidad.